Muchas gracias. Bueno, damos gracias al pastor Cristian que estuvo ahí dirigiendo este culto hermoso al Señor, porque aunque estamos de nuestras casas, Dios está en todo lugar. Y lo recordamos, ¿cierto?, en el culto unido que tuvimos a nivel regional, que el Señor está con nosotros en todo lugar, pero también está en nosotros. Y qué hermoso y glorioso eso es que Dios está con nosotros, pero también en nosotros. O sea, donde usted está, ahí está el Señor, porque el Señor está dentro de nosotros. Así lo prometió, y glorioso eso es que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros. Así que donde usted esté, sea bendecido. Les saludo a los que están ahí conectados por Facebook, a los que están acá también por Meet, y a los que vieron esta conexión y se están sumando. Somos la Iglesia Maná del Cielo. La Serena y Calama estamos reunidos en este día. Voy a solicitarle a los que puedan prender sus cámaras, le invito a prender sus cámaras acá en Meet, ya que como voy a estar compartiendo la palabra, yo voy a estar hablando acá en Meet, así que para no estar hablando solamente ahí a iniciales de letra y a fotito, me gusta ver sus rostros, estar conversando, estar viendo, ¿no es cierto? Porque eso hacía Jesús, hablaba con sus discípulos mientras comía, mientras estaban cenando, mientras iban caminando, mientras estaban, ¿cierto?, compartiendo, y les veía. Ahí saluda a la hermana Marisol Puente, dice: qué hermosa oración de gran bendición. Amén. Ahí ya los estoy viendo, algunos en el trabajo, algunos ahí en el comedor, otros en sus piezas. Dios les bendiga. Así que qué bueno ver. Veo a Katia, hermano Richard, a Bastián, que está ahí en el trabajo. Bueno, contarles que quiero compartir una palabra que venía pensando en estos días. Estuve compartiendo varios junto a algunos pastores y tuvimos un viaje bien lindo que me dieron la bendición de poder asistir, y fuimos al valle del Elqui, hacia el interior de acá de la región, y es muy lindo el valle. Yo pocas veces he ido, bueno, antes había ido hartas veces, pero ahora últimamente hemos ido poco porque hemos estado más acá en la ciudad. Y hermoso, estuvimos en Vicuña. No sé quién conoce Vicuña de acá. Ahí hermano Richard dice, Katy también decía así, el Bastián parece que también. Vicuña, muy lindo Vicuña, un calor tremendo, hasta el aire era caliente, pero hermoso el Valle del Elqui. Y es Catalina, y también dice que lo conoce. Y muy lindo, ahí para los hermanos que están en Calama, que nos ven desde el norte, les dejamos invitados. Acá tienen hogares también que pueden venir, les recibimos, y podemos, a los que no conocen el valle, podemos ir juntos. Nosotros también, Vicuña Maquena. Conocen ellos, los de Calama conocen la calle Vicuña Maquena. Ahí dice el pastor de Calama. La cosa es que estuvimos compartiendo en este viaje muy, muy lindo, y viví como tres cosas que me dejaron pensando. Primero llegamos a un restaurante muy rico, La Buena Cepa, pasa el dato, en Vicuña, cerca del centro. La Buena Cepa se especializan en parrilladas, y son los pastores ahí que administran ese lugar, muy, muy bueno y acogedor. Y el tema es que uno ingresa y al tiro es hermoso porque el pasillo es con parras, en honor al nombre, La Buena Cepa. Entonces uno entra y están las parras y están las uvitas así chiquititas que están ahí recibiendo. Y entré con Elizabeth, andaba con Elizabeth, y Elizabeth me dice, mira las uvas, dame uva, mamá, yo quiero una uva. Y yo las miro y las uvas eran chiquititas, muy chiquititas, el racimo estaba recién saliendo. Entonces yo le digo, no hija, no están listas, están inmaduras. ¿Y qué significa inmaduro? ¿Qué es inmaduro? ¿Qué es? Porque está en esa edad, ¿qué es inmaduro? Y yo ahí pensándole y explicándole que todavía están muy bebés. Ahí me escuchó Elizabeth, así que mamá está escuchando que estoy hablando de ella, así que la van a escuchar ahí atrás porque me está llamando. Y ahí anda. Y la cosa es que estaban muy chiquititas esa uva. Yo le decía, están muy bebés, así que todavía le faltan crecer más, están inmaduras. Y me quedé con eso. Después siguió este paseo, un momento de recreación, y nos fuimos al Museo de Vicuña.
Y ahí el Museo de Vicuña es todo en torno a la primera mujer de Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? Y es en torno a su vida. A la primera y única hasta el día de hoy nos comentaban que es la primera mujer primera y única hasta el día de hoy que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Así que ahí anduvimos conociendo el museo y nos contaban que esta mujer, primer Premio Nobel de Literatura, tuvimos la bendición de que quien nos hizo esta guía de por ahí por el museo era la directora del museo. Entonces nos iba dando datos súper buenos, nos iba dando ella la guía de este museo. Y comenzamos por las primeras partes ahí de las vitrinas que tienen cosas. Y nos cuentan que esta mujer tiene su inicio, que la abuela paterna era quien le leía la Biblia. Y le guió por estos caminos del cristianismo. Y leía la Biblia y ahí mostraban que en su librería, en sus libros que ella tenía como material, estaba la Biblia y uno veía y los tenían ahí, los libros antiguos que eran sacados de su hogar. Ella vivió en Monte Grande, que era cerquita ahí de Vicuña, ella nació ahí, ¿cierto? Ella nacía en Monte Grande y vivió en otros países como Pone Bastián, ¿cierto? Ahí, en La Serena, en Vicuña, en Coquimbo, en Valparaíso, en Temuco también no estuvieron, Antofagasta también estuvo en paso por allá ella. Y en sus libros tenía la Biblia, Salmos de David, eso era parte de sus libros, ella una escritora, parte de sus libros. Y la cosa es que ya terminando el tour, llegamos a los años ya que ella ya había crecido, y ella sufre una situación bien difícil en su vida, donde pierde donde muere la persona que ella crió, que era hijo de su hermano, y ella lo crió. Entonces fallece esta persona, muere, y dice la guía, nos comenta de que este suceso fue tan fuerte en la vida de ella, que ella comienza a experimentar otras cosas espirituales, ¿ya? Ella le decía como otras cosas espirituales. Pero fue súper fuerte, porque de ahí ya cambia su vida, y los libros que estaban en ese tiempo de búsqueda de nuevas cosas eran de ocultismo, hasta de ocultismo. Y yo decía, wow, cómo ella leía la Biblia al comienzo y después un proceso tan fuerte en su vida que la lleva a experimentar otras cosas. O en su vida, a lo largo de tantas vivencias quizás, lo lleva a experimentar otras cosas. Y me quedó dando vuelta a eso también en el viaje. Ya después de regreso, ya veníamos en el bus de vuelta a La Serena, tardecito, y venía hablando con una de las pastoras que tiene la congregación hacia el interior, hacia el valle. Y linda la congregación, ahí tiene su congregación, y con pasto, árboles, y tienen árboles frutales por el sector, y me decía, solamente un olivo, porque requiere mucho cuidado, el tema de los árboles, el regado, ¿cierto? Requiere tanto cuidado que la verdad es que tenemos solamente un arbolito de olivo. Pero se cuida solo. ¿Cómo es eso que se cuida solo? Es que está plantado al lado del río. Le voy a pedir, no sé si está ahí el pastor Cristian o la pastora Erin o el pastor Sebastián. Si están por ahí, que requieren una ayuda porque contarles que estoy solita con mi hija acá en la casa. El pastor Sebastián está trabajando en Copiapó. Estoy solita, entonces Elizabeth me está llamando constantemente, así que cualquier cosa, si les pido ayuda, ahí ustedes... Yo estoy atento. Para que estén... Ya, muchas gracias. Y la cosa es que ella me dice, tenemos este olivo, pero la verdad que se cuida solito. ¿Por qué? Porque está plantado junto al río. Así que siempre está verde, siempre tiene sus... lindo, pero se cuida solito. Él tiene sus raíces ahí. Y nuevamente me hace pensar estas tres cosas, hermano, y es lo que yo le quiero compartir, porque yo pensaba en este frutito que vimos al comienzo del viaje, que estaba creciendo, pero le faltaba esa madurez. Y después pensaba en esta vida de esta mujer, premio Nobel, ¿cierto? Y de cómo un suceso en su vida la llevó a titubear en su fe. Y luego de este arbolito que me contaban, que estaba junto al río, que siempre estaba firme.
Y yo meditaba, y es lo que yo le quiero compartir hoy, y de lo que le quiero transmitir de lo que yo meditaba. Y es nuestro crecimiento, madurez. Ahí se activó el audio del pastor. Es de nuestro crecimiento, nuestra madurez como cristianos y nuestra firmeza. ¿Cómo estás tú? Y yo me hago esta pregunta primero a mí. ¿Cómo estoy yo creciendo en Dios? ¿Cómo estoy yo madurando en Dios? ¿Cómo estoy yo creciendo en Dios? ¿Y cómo estoy firme en Dios? ¿Estamos firmes en Dios? Porque esta mujer, imagínense, comenzó a conocer de Cristo, pero después un suceso en su vida la llevó a desviarse completamente o buscar otras cosas. ¿Cómo estamos nosotros? Sin duda, yo sé que hemos enfrentado situaciones difíciles en nuestra vida y ya estamos acá. Y gloria a Dios por los que han enfrentado situaciones tan difíciles y continúas acá buscando de Dios. Gloria a Dios porque Dios te ha dado esa fin. Pero a lo mejor aún hay cosas fuertes por vivir y más fuerte aún. Y necesitamos la madurez y el crecimiento para estar firmes, sin titubear. Y es lo que yo quiero transmitirlo hoy día. A lo mejor no va a ser muy largo, pero meditemos en aquello. Meditemos en aquello de lo que el Señor esté hablando en este momento a nuestro corazón. Y es acerca de esos procesos fuertes, ¿cierto?, que nos podemos enfrentar en nuestras vidas. Dilemas que estamos continuamente enfrentándonos como cristianos. Yo meditaba, claramente necesitamos firmeza en nuestra vida como cristianos y también en estos tiempos. Pensemos por unos minutos, cómo está el mundo actualmente. La agenda del mundo claramente no va, ¿cierto?, en el cauce que están los principios de Dios. Al contrario, el mundo tiene ideas, hay dilemas ideológicos, hay dilemas de pensamiento, dilemas económicos actualmente. Y así está moviéndose el mundo, con varios dilemas, con varias preguntas, con varias interrogantes. Y ante esos dilemas, ante esas interrogaciones ideológicas, ante esas interrogaciones económicas, ante esos problemas, ante todas las situaciones, ¿cómo yo me planteo ante el mundo? ¿Vienen eso y me hacen pensar y me hacen dudar? Esos dilemas del mundo, y no estoy hablando del dilema, ¿cierto? ¿Pongo el arbolito o no lo pongo? El dilema, ¿me pongo falda o no me pongo falda? No, dilemas que nos hacen ahí a lo mejor titubear nuestra fe o pensar, ¿cierto? Esos dilemas, esas cosas que se mueven en este mundo. ¿Cómo las enfrentamos? Y quiero leer un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión que me gusta mucho. Primera de Corintios, capítulo 13, del verso 11, y dice, es cortito, dice, cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y acá este versículo yo lo tomo porque hace referencia, decía, ¿cierto? Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y acá podemos ver estas tres características de lo que nosotros hacemos en nuestra madurez espiritual. Están acusando a la perrita acá. Ya, hija. Entonces, acá con este versículo nos están hablando, Pablo nos habla de cómo es una persona inmadura, ¿cierto? Habla como niño, piensa, enfrenta las cosas en sus pensamientos como niños y juzga como niño. ¿Ya? Entonces, le voy a pedir al pastor Cristian si es que me puede ahí cubrir, porque necesito ir a ver qué pasa con él. Vaya. Y ahí vuelvo. Sí, vaya, si quiere apague la cámara. Yo acá voy a compartir algo. Sí, yo recuerdo, mira, ahí está nuestro hermano Richard. Creo que está en la casa donde hace mucho tiempo algo pasó y tenían que intervenir el baño. Yo me acuerdo cuando era pequeño pasó eso.
Y en esa casa hay una huella frente obviamente de la casa y después viene un antejardín. Ahí mi abuelita hace mucho tiempo plantó un árbol. Y me acuerdo cuando yo era chico, no sé si había que cambiar la taza del baño, algo tenían que hacer la taza del baño. Y me acuerdo perfectamente cuando el maestro que estaba trabajando ahí te preguntaba si había cemento abajo, porque no podía seguir picando. Y después descubrió que no era cemento, no era concreto, eran las raíces del árbol de al frente que habían madurado tanto y crecido tanto que habían cruzado la huella y cruzado la casa. Dijo que en un momento quizás la casa se podía hasta levantar, pero parecía un tronco la raíz, era tan grueso, tan firme, y él dijo, este árbol no lo botan con nada. Y efectivamente, quizás la raíz buscando agua, humedad, no sé, cruzó por ahí, se fue a las alcantarillas que estaban al frente, quizás eso provocó el problema, no me acuerdo, yo era muy chiquitito. Y lo que dice Salmo 1.1, lo que también hacía alusión nuestra pastora, que el olivo se cuidaba solo porque estaba plantado junto a las aguas, se ve acá en Calama. En Calama, cuando uno viene acá a Calama y pasa por la carretera que rodea la ciudad, al lado izquierdo, si vienen de sur a norte, está todo el desierto, todo gris, todo pelado. Y al lado derecho está todo verde. ¿Por qué? Porque a ese lado pasa el río Loa y al otro lado no. Y ahí se ve la diferencia entre algo que está madurando y algo que no madura. Pastora, bueno. Muchas gracias. Y bueno, las mamitas me van a entender. Y como estoy solita, así que ahí estuve hablando con Elizabeth. Creo que me entendió. Así que ahí quedo tranquilita. Y bueno, yo le estaba hablando de esta madurez. De hecho, ahí estaba hablando con mi niña. Y cuando uno es niño, piensa como niño, habla como niño y también juzga las cosas como niño. Y claramente un niño no se va a enfrentar de la misma manera que un adulto ante un problema, ¿cierto? Y ahí va la pregunta. Y es lo que yo relacionaba con esta frutita, esta parra que estaba ahí al ingreso de este restaurante, que todavía estaba inmadura. Y cuando nosotros estamos inmaduros, aún no estamos preparados, ¿cierto? Del todo, no estamos maduros completamente del todo. Y la pregunta es, cuando nosotros, como lo decía Pablo, cuando nosotros somos niños, hablamos pero además pensamos como niños, ¿cierto? Y si pensamos, nuestros pensamientos aún son inmaduros, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar una situación, un dilema? Claramente con nuestras decisiones y nuestros pensamientos como niños. Y sería terrible, ¿cierto? En nuestra madurez comenzar a decidir las cosas. O con nuestros pensamientos todavía, ¿cierto? No maduros, ¿cómo vamos a enfrentar las cosas? Sabemos que cuando nos enfrentamos a un dilema, importan mucho nuestros pensamientos. Ejemplo, cuando estamos en un momento difícil o en un momento de presión, de mucha presión, importa mucho cómo estamos pensando, ¿cierto? Si estamos en un momento de decisión, importa cómo están tus pensamientos, de qué tú lo estás llenando. Si tú estás en un momento de angustia, en un momento de mucha depresión y te hacen tomar una decisión, tú vas a tomar esa decisión de acuerdo a esos pensamientos. Y lo más probable es que no sean los más adecuados, ¿cierto? Aquellas decisiones. Si tú estás en un momento de ira, si tú estás en un momento, ¿cierto?, de angustia, en un momento que tuviste mucha presión y tú lo primero que haces vas a tomar una decisión de acuerdo a esa presión, de acuerdo a esa circunstancia. Entonces, en el momento de ese dilema, de lo que estamos hablando, de cómo nos enfrentamos a este mundo, cómo nos enfrentamos a esta sociedad, importa mucho cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro pensamiento. La Biblia habla del alma, ¿cierto? Pero es los pensamientos, lo que tú estás llenando, tu corazón, tu mente. Importa mucho a cómo tú te vas a enfrentar a estos dilemas que nos pone el mundo, ¿cierto? Pero la idea no es enfrentarlo en nuestra inmadurez. Al contrario, es enfrentarlos en Cristo, ¿cierto? Esos dilemas. Cuando se nos pongan las situaciones enfrente, situaciones complejas, como le decía, con todo este mundo que nos llena, nos envuelve de ideología, de los problemas económicos, de la recesión, ¿cierto? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Claramente, primero, poniendo por encima de todo a Cristo. A Cristo. Por encima de todas las cosas.
si es un dilema o algo que el mundo se enfrenta, ¿cierto? Alguna situación, pongamos ideológica. ¿Qué pensaría Dios? ¿Qué es lo que anhela Dios? Si una situación económica, ¿qué es lo que, cierto, dice Dios en su palabra respecto a eso? Quiero llevarle a un ejemplo concreto. Yo le contaba ya a algunos hermanos mientras estuvimos en una intercesión, creo, que estábamos hablando, de que yo les contaba de que un pastor de Colombia, creo, él nos contaba de que él un día salió a comer a un restaurante y con su esposa, que estuvieron ahí comiendo, y alrededor la gente, las conversaciones se podían escuchar, y la mayoría de las conversaciones eran: nos tenemos que ir de Colombia por el problema económico que estamos viviendo. Que no, que Colombia, cierto, que el país estaba pasando por una recesión económica fuerte, que ya no había trabajo, ya no había oportunidad, que la mejor opción era viajar, irse a otro país, porque ya no habían oportunidades, ya no había futuro en ese país, cada vez iba peor, y todas esas conversaciones de desesperanza, y este pastor llega a la casa con su señora y le dice: vieja, tenemos que irnos de acá de Colombia, porque ya no hay esperanza, porque ya no hay futuro, porque ya, cierto, ya las cosas están malas. Y cómo esa presión o lo que se hablaba en el entorno llegó a afectar su corazón y a decir: ¡ay, verdad! Todo esto que están diciendo. Hasta que él lo pensó y dijo: no me puedo guiar por lo que el mundo está hablando, sino ¿qué quiere Dios de mí? El mundo estaba diciéndole: está todo mal, todos tenemos que viajar, tenemos que irnos a otro país. Y él lo estaba tomando en un inicio, pero él después lo meditó y dijo: no me tengo que guiar por lo que el mundo dice, no me tengo que guiar por lo que el mundo está presionando o creyendo. Yo tengo que confiar y estar firme en lo que Dios quiere para mí. Y así también es lo que le estoy compartiendo. Nosotros no tenemos que enfrentarnos, ¿cierto?, a los dilemas que nos enfrentamos día a día en una inmadurez espiritual, sino que confiando y estando firme en nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué promesas Dios ha dicho para ti? Y las promesas que Dios ha dicho para ti son las que están en la palabra de Dios, son las que Dios ha dado para sus hijos. Y si tú eres hijo, tú puedes aferrarte a esas promesas y estar firmes en esas promesas, y aun cuando el mundo diga que no, que las cosas son mal, que las cosas irán de mal en peor, que las cosas, ¿cierto?, ya no hay futuro, ya no hay esperanza, tú crees a lo que Dios dice. Hace poquito, en esta mañana, estaba leyendo que salió en el diario, pero internacional, estaba leyendo que salió una nota que decía: los millennials latinoamericanos frente a otras generaciones. Los millennials latinoamericanos frente a otras generaciones, y sale ahí un mapa de cómo esta generación se está enfrentando en diversos temas. Y muestran acá la generación Z, la generación millennial. La generación Z son los que son menos de 23 años, la generación millennial que son de 24 a 30, la generación X y la generación baby boomers. Y hace ahí, bueno, ahí a lo mejor lo ven, muestran todos los índices. Y las generaciones, las nuevas generaciones que están surgiendo, los jóvenes del hoy, muestra acá en este diario que son personas que ya no creen en la heterosexualidad. Son personas que estudian poco. Son personas, dice, pocos religiosas. Y ahí en el poco religiosa es un porcentaje amplio. Un 75% son personas poco religiosas. Y así va dando hartos temas. Y va mostrando las características de las nuevas generaciones, que creen poco en la religión, que creen poco en la heterosexualidad, que no se dedican mucho al estudio, acá dice,
la palabra ahí dice en el estudio, en posgrado, en estudios posgrado, ahí es donde baja mucho el índice para esta generación, estas nuevas generaciones. Entonces, yo meditaba y yo decía, wow, creen poco en la heterosexualidad, creen poco en la religión, creen poco en Dios. Y esas son las generaciones en las que nosotros estamos viviendo y en las que Dios nos permitió vivir, independiente de la edad. A lo mejor tú tienes 20 y estás con esa generación, a lo mejor tú tienes 40, ya las ves más distantes, a lo mejor 60, 70, ya los ves como muy lejanos, ¿cierto? Pero en esta generación estamos viviendo, en medio de estos tiempos, en medio de estos pensamientos, en medio de estos dilemas, es donde nosotros estamos viviendo. Y para enfrentarnos como se debe, debemos estar firmes. Nuestros pensamientos, nuestros principios, como cristianos, deben estar firmes ante esta sociedad que nosotros estamos viviendo, ante estos dilemas, ante lo que se habla en el mundo, ante lo que se habla en las redes sociales, ante lo que se habla en medio nuestro, en medio de nuestras amistades, en medio de nuestra universidad, en medio de nuestros trabajos. A lo mejor las conversaciones que hay, ¿cierto?, nos llevan a, como este pastor, a comenzar a creer lo que se está hablando, pero yo te digo, crea lo que Dios te dice y enfrenta esta sociedad con una firmeza espiritual en Dios. Y claramente esa firmeza la vamos a tener a medida que nos vamos acercando más a Dios, afirmando, conociendo más al Señor. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 21 al 25. Voy a leer Marcos, capítulo 4, del verso 21 al 25, en la versión NTV, dice: Entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde su luz alumbre todo, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Entonces el Señor nos dice que en este tiempo, que está todo conmovido, en este tiempo donde hay muchos dilemas, en este tiempo donde a lo mejor, como veíamos ahí, la nueva generación es poco, ¿cierto?, es atraída por las cosas de Dios. En estos tiempos, Dios nos dice que nosotros debemos ser esa luz, esa lámpara que se coloca en un lugar alto, que está en un lugar alto para alumbrar, no escondido. En medio de esos dilemas, yo me pongámonos como ejemplo, en medio de una conversación de tu trabajo, en medio de una conversación de tus amigos, en medio de una conversación de tu universidad, donde están hablando de estos dilemas de que vive esta sociedad. Y tú dices, mejor callo porque mi posición o mi pensamiento o mi creencia va totalmente contrario a lo que ustedes piensan. Pero Dios dice acá, no te escondas, ponte, ¿cierto? Esa lámpara, quienes somos nosotros, debe estar en un lugar alto, donde esa luz alumbre a todos, a todos. Y acá añade algo que yo lo puse acá para leerlo porque me gusta mucho, dice: y presten mucha atención a lo que oyen. Dice: cuanto más atentamente escuchen a la palabra de Dios, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Nosotros en estos tiempos, cuando vemos que hay muchos dilemas en esta sociedad, nosotros como iglesia de Dios debemos ser una iglesia entendida, ¿cierto? Con entendimiento. Ya no con ese pensamiento de niño, de infante, ¿cierto?, de inmaduro, sino con un entendimiento de ser entendido en las cosas de Dios. Nosotros en estos tiempos debemos ser entendidos en las cosas de Dios. Y ese entendimiento nosotros lo tenemos cuando escuchamos, dice acá la
palabra en Marcos del 21 al 25, cuando prestamos atención a lo que Dios nos está hablando. Cuando prestamos atención a lo que dice su palabra. Cuando prestamos atención a lo que Dios te está hablando a ti. Y escuchamos atentamente, entonces el Señor nos va dando entendimiento. Para nosotros mirar las cosas no como la mira todas las personas, sino como Dios quiere que nosotros veamos cómo debemos andar en este mundo y cómo debemos vivir como cristianos en este tiempo. Debemos ser una iglesia, ¿cierto? De estos tiempos, una iglesia que esté contemporánea, yo había anotado, una iglesia contemporánea. Y la iglesia contemporánea no es tener una buena música, una buena iluminación. La iglesia contemporánea debe ser aquella que está firme en la palabra de Dios, que tiene entendimiento de las cosas de Dios, que es madura en las cosas de Dios y que puede enfrentar los dilemas de este mundo con las convicciones en Dios, siendo firme en Dios. Para nosotros ser luz en este mundo y que nosotros influenciemos a este mundo y no que el mundo nos transforme a nosotros. No que estos dilemas logren quebrar nuestra fe, logren transformar nuestra fe. Y acaba esa segunda experiencia que yo tuve en este viaje que les decía, que como un dilema o como una situación fuerte a esta mujer, ¿cierto? Primer premio Nobel, que tenía raíces cristianas, un inicio de vida cristiana, terminó, ¿cierto?, llevándola por otros caminos o búsqueda. Que en tu vida y que en mi vida nosotros podamos enfrentar las cosas con firmeza de Dios, con madurez de Dios, y que todas las cosas nos lleven más a aferrarnos a Dios, más que alejarnos de Él. Yo quiero poner como ejemplo, yo sé que bueno, no sé si ahora o a lo mejor me escucharán más adelante, pero yo sé que en este tiempo estamos viviendo una recesión económica fuerte para muchas familias. Y no me es, ¿cierto? No es extraño que muchos jefes de familias en estos momentos, incluso que han decidido comenzar a buscar de Dios, estén pensando en trabajar, ¿cierto?, en cosas incluso, no quiero decirlo acá porque sabemos que estamos en Facebook, no sé si lo digo, lo bajará, no sé las políticas de Facebook, pero sabemos, ¿cierto?, que hay ofrecimiento de trabajo, de vender sustancias ilegales para tener dinero. Y a lo mejor eso es más llamativo, ¿cierto?, que un trabajo esforzado y que a lo mejor le da poca remuneración a un trabajo ilegal, pero a lo mejor que le da harto dinero, ¿cierto?, harta ganancia. Y están en esos dilemas. Están en esos dilemas en este tiempo. Pero yo quiero decirle a esas personas que han comenzado su camino en Cristo y que a lo mejor están en ese dilema y no sé si están acá o lo escucharán luego. Mantente firme en Cristo. Mantente firme en la roca inconmovible. Porque lo que nos da Dios es eterno. Sus promesas son eternas. El dinero va y viene. El dinero va y viene. Pero que tú ante esos dilemas mantente firme en Cristo. Crece en Cristo. Toma esas decisiones maduros en Dios. A lo mejor hoy día se plantea como la mejor solución para ti en este tiempo difícil. Pero que hoy día, como estamos hablando, tú puedas tener la firmeza para aferrarte a Dios y decidir como un cristiano con convicciones en este tiempo. Y así en todas las situaciones y en todos los dilemas que enfrentemos en estos tiempos difíciles,
decidamos firmes en Dios. Y ahí va lo último que yo vivía en este viaje, y era como esta pastora me comentaba de que no tenía mucho cuidado, ¿cierto? Que había un arbolito dentro de su parcela, que no tenían que tener mucho cuidado con él. ¿Por qué? Porque él mismo ya tenía sus raíces al costado del río, y ese arbolito siempre, que era un olivo, siempre estaba verde y nunca estaba seco, porque tenía sus raíces ahí al lado del río. Y eso, hermano, es lo que nosotros necesitamos para enfrentar los dilemas, ya sea económico, ya sea ideológico, ya sea en tu trabajo, ya sea enfrentar, a lo mejor tú estás en el dilema de todavía, ¿cierto? Vivir, ¿cierto? En esta tierra, porque estamos en esta tierra, y gracias al Señor por tenernos acá, donde a lo mejor no todos son cristianos, a lo mejor donde todas estas generaciones no creen en Dios, muchos, pero acá es donde el Señor nos puso para hacer luz, ¿cierto? Para hacer luz en medio de ellos y en medio de todos los dilemas, que nosotros levantemos una voz con convicciones, tengamos una vida en convicción, que alumbre y enseñe a los demás. Y ahí va lo que veíamos de este arbolito, y el pastor Cristian también lo leía, y es el Salmo número 1. El Salmo número 1. Y me recordaba con este salmo que dice: qué alegría para los que no siguen los malos consejos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, porque ellos son como árbol plantados a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo, su hoja nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Dios quiere que nosotros seamos como este árbol. Este árbol que tiene, ¿cierto? Que está plantado a la orilla de un río y que siempre da fruto en su tiempo. Su hoja no se seca, no se marchita, y siempre prospera en todo lo que hace. Y eso es, ¿cierto? Deleitarse en la ley del Señor. Deleitarse, como lo decía Marcos, tomar entendimiento, Marcos 4, tomar entendimiento, poner atención a su palabra y comenzar a madurar en Dios, comenzar a ser entendidos en la palabra de Dios, y no que cualquier viento nos arrastre, no cualquier proceso en nuestra vida o cualquier dilema de Dios nos haga, ¿cierto?, decidir mal, o al contrario, a veces los dilemas en nuestra vida son enfermedades que golpean nuestra vida, ¿cierto? Como le pasó a esta primer premio Nobel que yo les ponía como ejemplo, fue el suceso de un familiar. Un dolor tan grande que ella no lo pudo contener, no lo pudo vivir, no lo pudo enfrentar. A lo mejor un proceso de duelo. Bueno, en todos los procesos que vivamos, que nosotros podamos aferrarnos al Señor, tomar entendimiento, tomar firmeza en Dios, para que nuestra respuesta ante ese problema, ante ese dilema, sea en convicción, en firmeza de Dios, en madurez, entendimiento, pedirle al Señor entendimiento, pedir al Señor que Él nos guíe en las decisiones para enfrentar eso, pero de la mano del Señor, de la mano del Señor. Entonces, ¿cómo tendremos esa firmeza, hermano? Es buscando de la mano del Señor, buscando de su palabra, deleitándonos. Usted se deleita en cuando escucha su palabra, deleitándonos en Dios. Ver que Dios es bueno, como decía el pastor al inicio. Decía, cierto, alabémosle, porque Él es Dios. No importa tu circunstancia, no importa si tú estás triste, si tú estás alegre, si tu semana fue buena, fue mala, alaba a Dios, ¿cierto? Y acá el salmista nos está diciendo, deleítate en Dios. Que tu deleite no está, ¿cierto?, en andar en caminos que te alejen de Dios, al contrario, deleítate en los caminos de Dios. Y tú serás entonces como ese árbol firme, como esa lámpara que es puesta sobre una mesa firme alumbrando. Firmeza, tus pies firmes, tu convicción, tu fe, tu esperanza firme.
Hebreos 10, 23, dice así la palabra del Señor en Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Mantengámonos firmes, sin titubear, ante las corrientes de este mundo, ante los procesos que enfrentamos también a manera personal. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque confiamos en que Dios cumplirá sus promesas. En medio de una recesión económica, Dios ha dicho: no hay justo que mendigue pan, no hay justo desamparado. En medio de la enfermedad, Dios ha prometido estar con nosotros. En medio de la escasez, Dios ha prometido estar con nosotros. En medio de otras olas de corrientes, pensamientos ideológicos, mantengámonos firmes como columna y baluarte de la verdad, porque fuerte y poderoso es nuestro Dios. Mantengámonos firmes como cuerpo de Cristo y como iglesia del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar. Te invito a orar. Si tú dices, aún me falta esa firmeza, aún me falta esa madurez en el Señor, oremos al Señor. En su presencia, Él es ese río que nutre nuestras raíces. Él es ese río que nos hace dar fruto a tiempo. Él es ese río, ¿cierto?, de agua viva donde nosotros podemos plantarnos firmes y no ser removidos. Y aun cuando venga el calor, venga la tormenta, no ser removido de ese río que fluye, que es la presencia de Dios. Así que te invito a orar para pedirle al Señor firmeza, para seguir declarando la verdad en estos tiempos. Firmeza para seguir defendiendo la verdad en estos tiempos. Firmeza para que cualquier proceso que viva tu vida, tú sigas firme en el Señor. Amén. Así que oremos al Señor. Padre, oramos, Señor, en esta hora, ante tu presencia, Señor, como iglesia, maná del cielo, como a aquellos que se han añadido también a esta conexión o que lo verán después. Nosotros queremos estar firmes en tu palabra, Señor, firme, no importa lo que diga el mundo, queremos confiar en tus promesas, que fiel es el que prometió, Señor, en estos tiempos, Señor, Padre, en que está todo conmovido, Señor, tanto económica, ideológicamente, nosotros podamos estar en paz en ti, Señor Jesús. Ruego y bendigo, Señor, a las familias, Padre, que están acá representadas. Ruego, Señor, por su confianza en ti, Señor. Ruego, Padre, para que tú nos des firmeza, para que tú nos des entendimiento, para que conozcamos tu palabra más y más, para que no seamos como niños, Señor, fluctuantes, inmaduros, Señor, sino que vamos creciendo, madurando, siendo firmes, Señor, y que cualquier proceso en nuestra vida no nos haga titubear, Señor. Al contrario, Señor, Padre, que como hijos tuyos nos aferremos a tus promesas, Señor Jesús. Enséñanos, independiente de la edad, danos esa madurez espiritual, Señor. Aún siendo joven, Señor, tener esa madurez espiritual, aún siendo mayor, tener esa madurez espiritual y esa firmeza en ti, como alabanza para ti. Padre, bendice a cada uno de los que está pasando procesos personales en su vida, que puedan decidir en ti, que puedan confiar en tus promesas, Señor, y aferrarse más a ti. Y como iglesia tuya, iglesia en estos tiempos que usted nos ha hecho vivir, Padre, manténnos firmes siempre, Señor, Padre, con la verdad por delante, que es tu palabra, Señor, no avergonzándonos, sino que siendo como esa lámpara sobre la mesa, alumbrando donde nosotros estemos, Señor. Te damos las gracias y bendigo, Señor, a cada uno de los conectados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Libre paz.